Bienvenido a este encuentro de presentación de una nueva serie de encuentros que vamos a tener, en el que voy a abordar un tema delicado en el sentido de que se presta a un rechazo inmediato de las cosas que voy a proponer, por lo cual pido un poco de calma, de reflexión, porque el solo título de estos encuentros pueden predisponer mal al ciudadano de a pie no acostumbrado a la lectura de estos temas. Digo esto porque el título dice Capitalismo salvaje y la opinión pública. Entonces, para poder entrar en materia, yo definí que esta presentación es un capítulo cero que se va a centrar en la explicación de esos dos conceptos que están en el título de todos nuestros encuentros. Cuando digo capitalismo salvaje, estoy hablando de dos palabras que, si bien son compatibles con la conversación cotidiana muy politizada, y cuando digo opinión pública, este es un término más dócil, más introducido por la ciencia política, por el mismo marketing que se ha apropiado de este concepto y también de sus técnicas. Entonces, ¿qué es capitalismo salvaje? Yo les voy a leer, porque quiero tratar de poner entre nosotros definiciones claras para que el concepto que manejemos a lo largo de esta larga serie de encuentros que vamos a tener, estemos hablando inequívocamente de cosas para entendernos. Primero, definición de capitalismo. El capitalismo es un sistema económico por el cual los individuos y las empresas poseen riquezas o el capital y operan fundamentalmente con fines de lucro individual. Se diferencia de otros sistemas en que prioriza la propiedad privada y la competencia como fuerzas impulsoras de la actividad económica. Esta definición está tomando en cuenta la herencia liberal de Adam Smith de un capitalismo que es la forma de hablar de un sistema económico en que, si bien el mercado existió muchos siglos antes, a ese mercado cada uno llegaba con sus propias mercancías. Eran lo que ellos fabricaban y llevaban para vender y comprar otras cosas, o vender o intercambiar. Ese es el capitalismo que describe Adam Smith, que no tiene la menor relación con el capitalismo del siglo XX. Además, y esto les pido que lo tomen con las pinzas necesarias para lo que voy a decir. Lenin, en 1910, publica un libro que se hizo famoso, Imperialismo, fase superior del capitalismo. Libro que se ha incorporado a universidades liberales, aún de tendencia derechista, por la minuciosidad que tiene en el análisis del concepto capitalismo.
¿Y qué es lo que dice Lenin? Que ese capitalismo del que habla Adam Smith, es decir, ha pasado ya más de un siglo, no existe más. Porque el capitalismo que empieza a ver fines del siglo XIX y principios del XX es la forma económica con la cual el Imperio Británico, dueño de todos los mares, ya ha construido su red de colonias, Australia por un lado, Estados Unidos por el otro, partes de África también, con el cual utiliza el saqueo y incorpora una mercancía, perdónenme cómo lo voy a decir, que es el tratamiento de esclavos. El esclavo como mercancía, para llevarla al sur de los Estados Unidos, donde se cosechaba el algodón. Lenin dice, ya ahí no hay capitalismo, porque hay lo que sería una condición del mercado, que es el que hace la oferta, pero el que hace la oferta es un país conquistador y sometedor. ¿Dónde está la libertad? Entonces, habiendo desaparecido esa libertad de ambos términos del concepto mercado, el mercado como tal ya no tiene la función que tenía para Adam Smith. Entonces, estamos diciendo, esto no lo dice Lenin, lo digo yo, estamos hablando que empieza a nacer un capitalismo que pone como aquello que tiene la definición, el lucro individual a más corto plazo. Acá es el lucro individual a cualquier precio, inclusive sometimiento, matanzas, saqueo de las colonias. Bien, entonces, ese capital, entrado el siglo XX, ya no existe. O si existe, existe en una forma minoritaria en algunos sectores más apartados del centro del movimiento económico que es el Atlántico en ese momento. Y tenemos que analizar ahora por qué salvaje. Entonces, les leo. Capitalismo salvaje es un concepto que se utiliza para describir una forma de capitalismo. Fíjese que la definición dice una forma, quiere decir que hay varias formas de capitalismo. Más adelante hablaremos de otro capitalismo que podríamos llamar el capitalismo tercermundista, pero pongámoslos a un costado y ya lo recuperaremos. El capitalismo salvaje es un concepto que se utiliza para describir una forma de capitalismo que se caracteriza por la búsqueda implacable de la rentabilidad a corto plazo, sin tener en cuenta las consecuencias sociales, ambientales o éticas de sus acciones. Se considera un modelo egoísta y desleal que lleva a la explotación de los trabajadores, en el cual la riqueza se concentra en pocas manos, mientras que la mayoría de la población se empobrece. Lo justifica una cultura financiera que ignora la existencia de la justicia social, negada como componente necesario de una vida en la comunidad sana. Ahí tenemos dos tipos de capitalismos. La renta necesaria adquiere dimensiones excepcionales dentro de un dispositivo económico que pone su mirada únicamente en los resultados financieros a cualquier precio. Hago una pausa. Tengamos en cuenta hoy nuestras relaciones con el Fondo Monetario Internacional, las imposiciones, las consecuencias. Esto ya está incluido en el capitalismo salvaje.
dejando de un lado las relaciones sociales indispensables para la subsistencia de una comunidad sana. Hay un tercer modelo de capitalismo, que en realidad es un capitalismo al que se le adosan ciertas circunstancias especiales, que es el que aparece con el final de la Segunda Guerra Mundial. Tengan en cuenta ustedes que Europa quedó prácticamente devastada, si bien parte de lo que se llamó el Tercer Mundo también fue involucrado en esa guerra. Allí los destrozos fueron menores, paréntesis, salvo la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Acto de una inmunidad, de una inhumanidad, de una crueldad, porque ellos sabían lo que estaban arrojando y sabían lo que esa bomba era capaz de producir. El otro modelo, que aparece después de la Segunda Guerra Mundial, aparece como una necesidad de reconstruir la Europa occidental, que es el territorio más devastado por la Segunda Guerra Mundial, que va desde los Urales hasta el Atlántico. Todo ese territorio, ahí hubo batallas duras, pero ya batallas modernas. Las batallas con disparos a larga distancia, con avión que descarga bombas. Este modelo que aparece después de la Segunda Guerra Mundial es el que se experimentó durante la recuperación de ese subcontinente. Acá la palabra subcontinente tiene una necesidad aclaratoria. La geografía o la geografía política que yo aprendí, y no tengo claro hasta cuándo se fue diciendo así, se hablaba de Europa con un continente. Pero la definición de continente es parcela de tierra rodeada por agua. Y Europa no está totalmente rodeada por agua. Entonces no es un continente, es el subcontinente que se pasó a denominar Eurasia. Del continente euroasiático, la parte europea es la que quedó destruida. Entonces, se aplicó el famoso Plan Marshall, famoso para aquella época. Estamos hablando a 70, 80 años de historia, ¿no? El Plan Marshall o Programa de Recuperación Europea, fíjense que este plan que se diseñó en los Estados Unidos tenía un objetivo específico, que ahora se va a aclarar. Se aplica a partir de 1948 para reconstruir Europa Occidental al terminar la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo principal fue revitalizar las economías europeas para detener la propagación del comunismo y asegurar la influencia de Estados Unidos en Europa. Brevemente, ¿qué había pasado? Cuando Hitler dice, en la primavera estamos en Moscú, las tropas alemanas habían terminado de expulsar del norte de Francia y Países Bajos a las tropas francesas, canadienses, escocesas, etc., que no soportaron la diferencia de armamento y de calidad de combatientes. Hitler estaba bombardeando Londres y dio a Londres, a Inglaterra, jefa del mundo hasta ese momento, por derrotada. Y da media vuelta e invade el territorio de la Unión Soviética.
y empieza una batalla descarnada, terrible, que la estrategia de Stalin, piensen ustedes que estamos a la altura de aproximadamente, del límite entre Francia y Alemania, y empiezan a invadir parte de Polonia que ya estaba tomada y entraron en el territorio de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de aquella época. Stalin tenía plena conciencia del poderío de guerra que tenían las tropas alemanas, altamente especializadas y de un entrenamiento como no se había conocido hasta entonces en un ejército. Esa invasión, Stalin la enfrentó arrasando todos los terrenos que separaban esa línea del frente de las tropas alemanas hasta ingresar a territorio soviético, quemando todo lo que había de cereal posible de usar, llevándose todo lo que era animal o matándolo si no lo podía transportar, para que algo que Hitler lo daba por sabido, él decía que la Unión Soviética no tenía un ejército. Parte de ello era cierto. Entonces dijo, en la primavera estamos en Moscú, dándole a la invasión a la Unión Soviética un tiempo de no más de 2 o 3 semanas. Es decir, era un paseo. Se encontró con la guerrilla, se encontró con tropas rebeldes que hacían una guerra de guerrilla, atacaban al ejército ya no como un poder uniforme, como lo había hecho Inglaterra o lo había hecho Francia, sino con la guerra de guerrillas, específicamente de ese tipo de guerra que los ejércitos muy disciplinados no pueden combatir, no lo conocen. Por lo tanto, ¿por qué decía en la primavera estamos en Moscú? Porque Hitler sabía que el invierno ruso era insostenible, era inaguantable. A punto tal tenía tanta confianza de que la primavera estaban en Moscú, en que las tropas no llevaron ropa de abrigo. Bien, esta demora que le costó la resistencia guerrillera en los lugares devastados y algo que en la guerra es fundamental, la línea de abastecimientos, era cada vez más larga, cada vez más costosa y cada vez más lenta. Con lo cual lo agarró el invierno y todavía no había entrado en territorio soviético. Digo todo esto, que es colateral a lo que estamos hablando, porque es parte de la historia que después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos no contó. En un momento en que el avance ya, el desgaste de las tropas alemanas es muy grande, muy grande, ya las tropas soviéticas comienzan a hacer enfrentamiento de masas de combatientes frente ya más la guerra tradicional, con la diferencia que el invasor no conocía el territorio, que no sabía vivir con temperaturas bajo cero, que tenían ropa, tenían vestimenta apropiada a la temperatura de ese momento, y que entonces ese avance
fue cada vez más lento y costoso. Voy a hacer una pausa acá para poder retomar el orden de lo que estábamos planteándonos. Sin entrar más en detalles para que no nos aparte del objetivo de hoy, este encuentro introductorio apunta más a tener claro esos dos conceptos, ¿no? Vamos a hablar de opinión pública ahora. La opinión pública es un concepto que aparece con la sociedad moderna. Sociedad moderna que tiene para, sobre todo, la Europa central y para el Estados Unidos de la segunda mitad del siglo XIX, un fenómeno desconocido hasta entonces, que es las grandes urbes. Empiezan a aparecer grandes ciudades. Todos aquellos de ustedes que tengan familia, hayan nacido o conozcan la vida de los pueblos del interior, esa vida de pueblos en que todos se conocen, la vida de hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué dice? ¿Cómo va? ¿Cómo está fulano? ¿Cómo está? Los comentarios en la panadería, en el mercado. Uy, ya tuvo familia su yerno, su nieta, lo que fuera. En que todos se conocen a todos. Del punto de vista de una humanidad sana, es la mejor forma de vida, que es también la forma que se conoció en las comunidades urbanas que se dieron en la Europa central entre el siglo X y el siglo XV. Ya hablaremos más adelante de esto. Cosa que la historia occidental desconoció, obvió, descartó. Yo tuve de profesor a José Luis Romero y cursé con él Historia Social General, materia que se daba por primera vez porque era una creación de José Luis Romero, padre del Romero actual. Un gran profesor. Y yo digo más todavía, un gran maestro. Él fue de un grupo de profesores que se llamaron los medievalistas, que se dedicaron a reconstruir esos 5 siglos que la historia lo había abandonado. Entonces, lo que teníamos que poder entender es que la gran ciudad era un modelo moderno con una capacidad de contener habitantes casi pueblerina, porque la invasión que generó la revolución industrial con esos grandes talleres que estaban asentados en la periferia de esas pequeñas ciudades, trajo una oleada de gente que no tenía cabida, no tenía casa, no tenía forma de vivir, y para quien quiera tener una visión más cercana de todo esto, la literatura inglesa de fines del siglo XIX habla con mucha claridad de ese Londres donde reinaba la miseria más excluyente. Es decir, los primeros resultados del capitalismo industrial que la economía no toma en cuenta, porque como la economía habla de bienes, el obrero, el trabajador, la persona, no es un factor que incluye la ciencia económica. Por lo tanto, esas consecuencias no aparecieron. Pero el siglo XX, sí, ya tiene grandes ciudades. Entonces, piensen ustedes que en la Revolución Francesa se hablaba del ciudadano fulano.
decir, ciudadano era un título. Ciudadano quiere decir hombre de ciudad. Hombre de ciudad, para la Francia del 18, eran una minoría. La mayoría eran personas campesinas que nacían, vivían, trabajaban y aportaban desde la periferia de esas ciudades de entonces. Este amontonamiento de ciudadanos, donde se mezclaban diferentes personas provenientes de sectores, ya el otro no era el conocido, no era el hijo de la panadera, el primo del verdulero, el vecino de mi casa. Se había roto ese sentido. Esto generó un fenómeno, una persona que vamos a tener que analizarla más adelante para comprendernos más a nosotros mismos. Ese ciudadano fue analizado por Ortega y Gasset en un libro famoso en que hablaba del hombre masa. El hombre masa es casi una pieza viviente de un organismo, perdónenme el término biológico, de un organismo que era la ciudad, y los ciudadanos eran partes que cumplían distintas funciones. Por eso digo organismo. Pero esas funciones la representaban o las llevaban adelante personas que se conocían en el trabajo. Yo dije muchas veces en clase cuando hablaba de estas cosas, decía, yo para ustedes soy un profesor universitario, pero llego a mi casa y soy el esposo de mi señora, el padre de mis hijos, el abuelo de mis abuelos, el vecino de algunas pocas casas cercanas, no nos conocemos con todos, y si practico algún deporte, los muchachos del club. A ver, háganse en su cabeza un concepto de un poliedro que tiene distintas caras. Y yo puedo llegar a mi casa, digo, yo ciudadano, no profesor, yo ciudadano, cansado de trabajar y malhumorado, y tratar mal a mi señora, o no saludar, o tratar mal a los chicos, y decir, no doy más, déjenme, pero tengo que ponerme el traje cuando voy a trabajar. Y si le dicen, uy, este es un tipo insoportable, me llama la atención, es un compañero bárbaro. Creo que el ejemplo es bastante clarificador de que es un hombre masa. Es un poliedro que tiene una cara para cada lugar donde está. La sociología estadounidense habla del actor, y el actor actúa en distintos escenarios. Entonces, ese positivismo de la sociología estadounidense toma a la persona y la mira según en qué función cumple. El hombre se ha desintegrado. Ese hombre desintegrado funciona desintegradamente. Entonces nos encontramos con que en la ciudad, esa urbe que se empieza a dar a partir de los comienzos del siglo XX, destruidas para Europa con las dos guerras, y después los grandes edificios, hoy a ninguno de nosotros nos llama la atención, si estamos viendo una película o un documental, entrar a una ciudad de grandes edificios. Yo en Buenos Aires he vivido en un edificio en que una parte importante de los que vivían en ese edificio yo no los conocía, porque ellos como yo salíamos de casa a la mañana y volvíamos a la tarde, tardecita o noche, y no sabíamos quién era. Este hombre desintegrado es el hombre que va a ser parte de
la sociedad moderna. Ese hombre desintegrado empieza a ser el ciudadano de la Revolución Francesa. Pero ese ciudadano de la Revolución Francesa, esto no tiene ningún menosprecio, por favor, París era un pueblo, mirándolo desde acá. De un modo u otro, todos se conocían, aunque si bien la frecuencia era con sectores sociales, el club social o lugar de trabajo, pero se conocían entre ellos y en el barrio que vivían. Bien, entonces aparece la necesidad para el modelo de capitalismo que está empezando a desarrollarse, la necesidad de un término que crea la ciencia política, la gobernabilidad. ¿Qué significa gobernabilidad? La capacidad que tiene el gobierno de dictar leyes, aplicarlas y sostenerlas en el desarrollo de la vida social, sea económica, industrial, política, y aplicar las correcciones necesarias de acuerdo a las distorsiones que se vayan produciendo, pero que su palabra es autoridad. En el campo, y Martín Fierro dice, cuando venía la policía decía, cuidado que viene la autoridad. La autoridad para ellos era el comisario. Entonces, aparece la autoridad. Pero esa autoridad empieza a descubrir, con el correr de la década del siglo XX, que hay mucha injusticia. Hay gente que trabaja por un dinero que no le alcanza para vivir. Hoy nos vamos aproximando en la Argentina nuevamente a situaciones como esa. Y que ve del otro lado gente que vive pomposamente. Entonces se empieza a ver rebeliones. En Estados Unidos, la migración de la Primera Guerra hizo que el anarquismo italiano hiciera pie en la ciudad, en una ciudad como Chicago, una ciudad muy industrial, y esto le costó la vida a Sacco y Vanzetti, dos revolucionarios anarquistas, que decían que no les alcanza para comer, que vivían mal. Entonces, la gobernabilidad comienza a sentirse resquebrajada y aparece una necesidad. ¿Cómo se logra que ese ciudadano, ese hombre de ciudad, que vive dentro de la ciudad, que trabaja dentro de las relaciones sociales capitalistas, que es mal pagado, que no le alcanza para sus necesidades más elementales, y empiezan los levantamientos? Entonces aparece en Estados Unidos los que empiezan a estudiar los modos de poder educar, pongo comillas, no en el sentido de la educación de las personas, ¿no? Educar a la masa. Y la educación a la masa no se hace hablándoles. Empieza con restricciones. ¿Cómo se mueve la masa? En la sociología norteamericana aparece muchas veces la imagen de las tribunas deportivas, en que la persona que tiene una característica en la masa se comporta de otro modo, es decir, se transforma en un hombre masa, y más de una persona débil, simple, sencilla, se puede convertir en una ferocidad verbal o física.
hay que poder resolver este problema. Quiero decir entonces que este concepto, opinión pública, no es la opinión de fulano más sultano, más sultano, más sultano, no, es la opinión del conjunto. Por ejemplo, los chicos que van a un colegio primario secundario, en ese grado le van formando opiniones comunes a todos ellos. ¿Qué es esto? Educar. Pero la masa no es educable como tal. Entonces hay que descubrir técnicas que hagan posible esa educación. Nos estamos acercando a el segundo concepto y la opinión pública, y tiene un subtítulo: sin control de la opinión pública, pongo control de la opinión pública entre comillas, sin control de la opinión pública no se puede sostener el capitalismo salvaje. Es decir, sin un mecanismo que haga que disuelva todo aquello que está revoloteando, se está efervesciendo, que está generando discusiones, sin algo que lo contenga, las instituciones se derrumban. ¿Y cómo se llama ese algo que lo contenga? Represión. Entonces, ¿qué es el capitalismo salvaje? Fíjense que acá esta frase une las dos cosas. Sin el control de la opinión pública, es decir, sin esa capacidad de control, y el control siempre es amenazada por una fuerza que la impone. No hay un control de las buenas palabras. Para eso están las tropas de represión, que la mayor parte de los países la tienen. Sin ella, el capitalismo salvaje no es sostenible, porque ya la explotación del trabajador llega a extremos insostenibles. Bueno, voy cerrando acá. Esto es lo que vamos a tener que pensar, sabiendo que son conceptos para muchos nuevos, que son conceptos chocantes, porque nos han inculcado la democracia, y vamos a tener que analizar qué quiere decir vivir en democracia. Cuando la represión es fuerte, ¿vivimos en democracia? ¿Eso es democracia? Bueno, de eso vamos a seguir en los encuentros próximos que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta serie. Hasta entonces.